Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de uno de los equipos de los que, bueno, para mi sorpresa menos se habla y que están haciendo para mí una grandísima temporada. Y obviamente pues quiero hablar de este equipo y quiero compararlo con uno de los mejores equipos que ha tenido dicha franquicia. Estoy hablando de los Brooklyn Nets, ahora mismo creo que van sextos en la conferencia este, liderados por D'Angelo Russell y por otros muchos jugadores como por ejemplo Spencer Dinwiddie. Hoy quiero hablar de este equipo porque creo que no se habla mucho de, bueno, pues de este conjunto que la verdad a mí me está sorprendiendo. Creo que es uno de los más prometedores que hay ahora mismo en la NBA y que pueden llegar a igualar o quién sabe si incluso superar a esos New Jersey Nets del año 2002-2003 que llegaron a las finales de la NBA y que perdieron contra los San Antonio Spurs, no sé si 4-0, 4-1, algo así, pero bueno, el caso es que perdieron, liderados por Jason Kidd, y esto es lo que quiero hacer hoy. Hoy voy a hablar de los Nets de este año y los voy a comparar con los del año 2003. Y lo primero de lo que quiero hablar es de estos Brooklyn Nets de esta temporada, de los que podemos ahora mismo disfrutar en nuestras pantallas de televisión en nuestras casas, ¿vale? Liderados por D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, etc. ¿Por qué? Porque estos Nets han superado las expectativas que se tenía sobre ellos antes de empezar pues toda la temporada regular, toda la parafernalia, por decirlo de alguna manera. A estos Brooklyn Nets se le daba un récord de 35 victorias, 34 derrotas. Se le colocaba como el 14º mejor equipo de toda la NBA, de los 30, el 14º. Y ahora mismo, bueno, pues el último partido lo ganaron 103-75 ante Detroit Pistons, nada más y nada menos que ante Detroit. Pues bueno, con esa victoria se colocaron con un 36-33 de récord, sextos en la conferencia este de la NBA. ¿Qué quiere decir esto? Los Brooklyn Nets ahora mismo ya han superado las expectativas que se esperaba de ellos. Es decir, Brooklyn Nets ahora mismo son mejor equipo de lo que se esperaba a inicio de año. ¿Qué quiero decir con esto? Los Brooklyn Nets, ojo, cuidado con este equipo de cara al futuro. Porque ya no es que simplemente hayan superado con una victoria pues el récord que se le daba por supuesto que iba a tener esta temporada, sino que queda bastante temporada, queda la recta final de la temporada regular para poder meterse en playoffs. Creo que si siguen así los Brooklyn Nets con trabajo, con dedicación y bueno, con aplicación sobre las canchas, creo que Brooklyn se va a meter. Creo además que es muy positivo para Brooklyn Nets el darse cuenta que, bueno, pues proyectos muchas veces inmediatos para adquirir grandes estrellas como en sus inicios, ¿no? Cuando adquirieron, por ejemplo, a Kevin Garnett y a Paul Pierce, creo que también trajeron a Jason Terry de Boston Celtics a cambio de rondas del draft que luego se convirtieron en Jason Tatum y en Jaylen Brown. Pues yo creo que al final se han dado cuenta de esta manera que muchas veces el tener un proyecto más o menos a mediado, medio, largo plazo es a la larga un poquito más rentable y a lo mejor posiblemente mucho mejor que un proyecto a corto plazo que puedas traer grandes estrellas pero que, como pasó con Brooklyn en esos años, estén en la recta final de su carrera, ¿no? Paul Pierce ya no era ese Paul Pierce de los Boston Celtics, Kevin Garnett sí que era Kevin Garnett pero no era ese Garnett de los Celtics, ni mucho menos el de los Minnesota Timberwolves. Joe Johnson sí que lideraba el equipo pero faltaba algo más, Deron Williams más de lo mismo, creo que ficharon también por ejemplo a Andrei Kirilenko, AK-47, no me acuerdo ahora quién tenía más en la plantilla, pero bueno, más o menos era eso, ¿no? Yo creo que Brooklyn en aquel momento buscaba un anillo de manera inmediata, ¿vale? A la desesperada, y creo que con este proyecto ahora liderado, como digo, por D'Angelo Russell, que han escogido bien, porque pues bueno, gracias a ello, gracias a las rondas del draft, gracias a tener un proyecto, como he dicho, a medio largo plazo de futuro bien asentado con unas bases decentes, pues han conseguido, por ejemplo, a Caris LeVert, que para mí me parece un jugadonazo. Han conseguido, por ejemplo, también a Spencer Dinwiddie. Otro jugador también que, por ejemplo, me encanta es Jarrett Allen. Es decir, creo que han conseguido una base de jugadores que pueden ser muy prometedores y de cara a futuro pueden mejorar mucho. Es decir, creo que, por ejemplo, estos 4 jugadores que he dicho tienen una proyección de futuro que yo creo que, como sigan así, pueden ser uno de los mejores equipos. Pueden convertir a los Brooklyn Nets en uno de los mejores equipos del este y de toda la NBA si siguen así. Además, también si hacemos, por ejemplo, el ejercicio de comparar a estos Brooklyn Nets de esta temporada, ¿no? Sextos en conferencia este, 36 victorias, 33 derrotas. Si los comparamos, por ejemplo, con los Nets iniciales, con esos Nets de inicio de etapa de Paul Pierce y Kevin Garnett, con Deron Williams, Joe Johnson, ¿vale? Nos daremos cuenta que en la 2013-2014, liderados por Jason Kidd, consiguieron un récord final de 44 victorias, 38 derrotas,
y acabaron, por ejemplo, segundos en la división atlántica. Por ejemplo, su aventura durante esos playoffs del año 2014, ganaron la primera ronda de la conferencia 4-3 con séptimo partido incluido contra Toronto Raptors de DeMar DeRozan, Kyle Lowry, etc. Y perdieron las semifinales de la conferencia con esos Miami Heat de LeBron James, Wade y Bosh por 1-4. Y fijaos la plantilla, por ejemplo, que tenían esos Brooklyn Nets del año 2013-2014, que era un auténtico equipazo. Alan Anderson, Andrei Blades, Jason Collins, Reggie Evans, Kevin Garnett, Jorge Gutiérrez, Joe Johnson, Andrei Kirilenko, Sean Livingston, Brook López, Paul Pierce, Mason Plumlee, Turnik Sengelia, Tyson Taylor, Marcus Tick, Mirza Teletovic, Jason Terry, Marcus Thornton y Deron Williams. Es decir, por ejemplo, de esta plantilla podemos sacar a 6 jugadores de gran nombre dentro de la NBA y que, bueno, pues por ejemplo, o han marcado una gran época en X equipos o han tenido o tienen un papel importante. Por ejemplo, Deron Williams ha sido muy importante en su etapa durante los Utah Jazz, también, por ejemplo, en los propios Brooklyn Nets, etc. Jason Terry fue muy bueno con Dallas Mavericks. Si nos vamos un poquito más arriba en la lista, por ejemplo, Paul Pierce y Kevin Garnett, sobran las palabras. Joe Johnson también ha sido muy importante dentro de los Brooklyn Nets, por ejemplo, en su etapa con Atlanta Hawks. Andrei Kirilenko en Utah Jazz. Sean Livingston, por ejemplo, con los propios Golden State Warriors. Brook López se convirtió, pues, por decirlo de alguna manera, en esa estrella que tanto alardeaban los Brooklyn Nets en la post época, ¿no? Después de Paul Pierce y Kevin Garnett. Y bueno, yo creo que era una plantilla muy completa, pero sí que es verdad que algunos de estos jugadores que os he dicho no estaban o en su mejor nivel o estaban en la etapa final de su carrera, como Deron Williams, por ejemplo, que ya no era ese Deron Williams increíble que vimos en los Utah Jazz, Kevin Garnett, Paul Pierce, etcétera, etcétera. También Andrei Kirilenko. Bueno, para gustos colores, ¿no? Como siempre digo yo, pero la verdad es que me parece llamativo que con esa plantilla aquellos Brooklyn Nets consiguieron un récord de 44-38 y con la plantilla que ahora mismo tienen los Nets este mismo año pueden por lo menos igualar, tienen la posibilidad de igualar ese récord de 44-38 que consiguieron en la 2013-2014, ya que ahora tienen un récord de 36-33 y con una plantilla que es lo que más quiero destacar, que para mí en cuanto a nombres es bastante inferior a la del año 2013-2014. Y si ahora mismo estáis dudando en lo que os acabo de decir, simplemente tenéis que ver los jugadores que ahora mismo tienen los Nets este año: D'Angelo Russell, Randall Hollins Jefferson, DeMar Carroll, Allen Crave, Caris LeVert, Jared Dudley, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen, Dazna Musa, Rodion Skurux, Sabbath Napier, Ed Davis, Joe Harris, Treveon Graham, Theo Pinson y Alan Williams. Además, antes de que se me olvide, he hecho un breve recuento del número de jugadores que tenían en la 13-14 comparados con la de este año, y creo que la plantilla de este año es 3 jugadores, 2 jugadores, mínimo 2 jugadores más corta que la del 13-14, y de momento pueden igualar por lo menos el récord de Brooklyn Nets. Esto no quiere decir que esté ahora mismo diciendo que estos Nets vayan a igualar o incluso superar a esos Brooklyn Nets de la 13-14, no lo estoy diciendo, pero la posibilidad la tienen, y que por lo menos están demostrando tener un juego, tener un resultado, una capacidad ofensiva y defensiva mejor de la que al principio de temporada se esperaba casi todo el mundo. Eso también es verdad. Sin embargo, ahora vamos al medio del asunto, ¿no? Vamos a esos New Jersey Nets de la 2002-2003, un equipo que llegó a las finales de la NBA y que se enfrentó contra San Antonio Spurs, ¿vale? Liderados por uno de sus leyendas, como fue Jason Kidd, uno de los mejores bases de la historia de la NBA, y que, bueno, quiero comparar contra estos Brooklyn Nets de este año, porque creo que Brooklyn, con el equipo que tiene, con la progresión de cara a futuro que tienen estos jugadores, como ya he dicho, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert o por ejemplo el propio D'Angelo Russell, creo que pueden llegar muy lejos, y quién sabe si pueden llegar a ser mejores que esos New Jersey Nets del año 2002-2003. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que esos New Jersey Nets era un equipo que tenía unas bases sólidas, estaba bien construido y realmente tampoco es que tenía grandes estrellas o un grandísimo Big Three, porque por ejemplo si vamos a la plantilla y repasamos los nombres uno a uno, veremos que tenían a Brandon Armstrong, Chris Shields, Jason Collins, Lucius Harris, Richard Jefferson, Anthony Johnson, Jason Kidd, Kerry Kittles, Donnie Marshall, Kenyon Martin, Dikembe Mutombo, Ronnie Rogers, Brian Scalabrine, alerta tú,
Tamar Slay y Aaron Williams. Es decir, salvo Jason Kidd, por ejemplo, que es una gran estrella de la NBA, Richard Jefferson sí que es verdad que, bueno, pues es un jugador que hizo historia, que hizo, pues bueno, hizo carrera en Brooklyn, pero tampoco es uno de los mejores jugadores que han pasado a lo largo de la historia de la NBA, ¿no? Dikembe Mutombo sí, pero tampoco era ese Mutombo, pues bueno, ni siquiera de los Philadelphia 76ers, y ya ni hablemos de, por ejemplo, de esos Denver Nuggets. Y bueno, que es que jugaban, fijaos, con Brian Scalabrine. Y con toda esta plantilla que os acabo de decir, esos New Jersey Nets lograron en playoffs, por ejemplo, ganar la primera ronda contra Milwaukee Bucks por 4-2, ganar las semifinales de la conferencia este por 4-0 a Boston Celtics, ganar 4-0 las finales de conferencia este contra Detroit Pistons, y eso sí, perder al final contra esos San Antonio Spurs de Tim Duncan, creo que ya, ya tenían a Tony Parker, Manu Ginobili, 2-4 en las finales del año 2003. Sí que es verdad que eran unas finales, eran unos San Antonio Spurs muy difíciles de ganar, pero ojo, ganaron a Detroit Pistons, a Boston Celtics y a Milwaukee Bucks. Y Detroit Pistons, quiero destacar que un año después, a ese año 2003 en el que los Nets llegaban a las finales, un año después ganarían los mismos Detroit Pistons a Los Ángeles Lakers de Shaquille O'Neal, Karl Malone, Gary Payton, Kobe Bryant y compañía. O sea, quiero decir, esos Detroit Pistons no eran moco de pavo ganar, ni mucho menos. Boston Celtics tampoco. Y esto es lo que os quería destacar. Además, por ejemplo, a la hora de haber comparado los New Jersey Nets del año 2003 contra estos Brooklyn Nets, también me he dado cuenta que guardan ciertas semejanzas, como por ejemplo que tienen plantillas cortas, no muy largas, y creo que eso en la NBA pues es bastante positivo. Por lo menos tener una plantilla mínimamente equilibrada. Y luego, por otra parte, sí que creo que si se aplican y consiguen una proyección de futuro como la que yo me espero de estos jugadores que ahora mismo tienen Brooklyn Nets, creo que puede ser un equipo superior a esos Nets del año 2003, porque simplemente creo que ese equipo, ¿vale? Esos New Jersey Nets, sin grandes nombres, simplemente con buen juego y con aplicarse, con sacrificio sobre las canchas, lograron unos grandísimos resultados. Y creo que Brooklyn ahora mismo cuenta con una plantilla con más talento, con más proyección de futuro, y que si siguen así, con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo y con buena química, porque una de las buenas cosas que ahora mismo tiene este conjunto es que tiene una gran química, pueden llegar bastante lejos. Y quién sabe, dentro de unos años a lo mejor podemos ver a esos Brooklyn Nets en sus primeras finales de la NBA desde que se llaman Brooklyn Nets. Así que nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y os espero en siguientes vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.